Bona tarda, cineclubistes. Avui tenim una xerrada molt interessant amb el Conrado Xalabarder i a l'Aránzazu Calleja. Aquesta és una activitat que organitza la Federació Catalana de Cineclubs amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Aquesta és una activitat també que ens donen suport molts cineclubs, com el Cineclub Diòptria de Figueres, el 39 Escalons de Manacor de Mallorca, el Cineclub Les Valls d'Andorra, Cineclub del Diable de Martorell, el Cineclub Sala 1 de Vilanova i la Geltrú, el Cineclub Manresa, el Cineclub Acta Cambrils, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Barcelona Espai de Cinema, el Cineclub La Garriga, Cineclub Vic, i també des de fora de Catalunya el Cineclub de l'Orfeó Català de la Ciutat de Mèxic i el Cineclub Imagen Viajera de Bogotà. I també a Quito, el Cineclub també del Casal Català de Quito. Com sabeu, el cineclubisme és una forma complexa del públic organitzat de cinema. És l'associacionisme cinematogràfic al servei del públic, essencialment a comarques, a ciutats petites i mitjanes, en general allà on el cinema comercial no arriba. O, si arriba, no oferta el tipus de cinema que nosaltres volem mostrar a les nostres comunitats, cinema en versió original subtitulada, produccions catalanes, produccions europees, cinema d'altres contrades llunyanes, documentals, curtmetratges i tot aquell format que estimem i que volem compartir amb els nostres veïns, amb les nostres veïnes, a les nostres ciutats. En aquesta línia que tenim, en aquestes xerrades cineclubistes, que hem dedicat aquests darrers mesos sobre la música per a cinema, hem conversat gràcies a l'ajuda del Conrado Xalabarder de Mundo BSO. Hem tingut diverses converses que queden penjades al canal de YouTube de la Federació Catalana de Cineclubs y que os convidem a recuperar. Conrado, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola, muchas gracias. Muy bien, y yo encantado. Yo siempre estoy encantado de... Si hemos de hablar de música y cine, yo siempre estoy encantado. Conrado es el director de Mundo BSO, que probablemente o seguro es la página web de bandas sonoras más completa, más actualizada. Ahora mismo Conrado me estaba hablando de que hay que ver sus 2 últimos capítulos sobre El Padrino 2, entonces hago esa publicidad y os invito a que vayáis a visitar Mundo BSO. Y hoy pues tenemos la oportunidad especial de tener a Aránzazu Calleja, compositora de música de cine, que va a conversar durante un ratico con Conrado. Como sabéis, tenéis el chat de YouTube abierto para que vayáis haciendo comentarios, para que vayáis haciendo preguntas, mientras dejamos que Conrado pues nos vaya introduciendo un poco en el mundo de Aránzazu y Aránzazu pues nos vaya explicando qué es eso de ser compositora de música para cine. Adelante. Gracias. Hola, Aránzazu. Bueno, muy rápidamente. Aránzazu es una compositora emergente, no emergente ya, consolidada, pero es decir que ha tenido una carrera bastante importante desde principios de siglo, en realidad. O sea, empezó con cortometrajes y haciendo trabajos un poco de todo, en cortos, en comedias, en fin. Y digamos que se catapultó especialmente a raíz de la película El Hoyo. Fue un exitazo enorme. Y a partir de ahí, pues su carrera ha ido en ascenso y haciéndose un nombre. Aránzazu pertenece a una extraña generación de compositores venidos del País Vasco, de todo el entorno de Euskadi, que es patria de grandes compositores para el audiovisual en el español: Alberto Iglesias, Fernando Velázquez, Aránzazu, Maite Arrota Jauregui, José Baberistán, en fin, un montón de compositores que supongo porque ahí se come bien, salen ahí del País Vasco. Pero bueno, Aránzazu viene del mundo de la música. Ella estudió Bellas Artes y es profesora, si no recuerdo mal, de violín. La pregunta del millón, Aránzazu, ¿qué es lo que hace, qué es lo que te atrajo? Tú estabas en el mundo de la música. ¿Qué es lo que te atrajo como compositora, como música del medio audiovisual que te decidiste a lanzarte a esta aventura?
Pues bueno, creo que fueron una serie de momentos, casualidades o circunstancias. Casualidades no me gusta evitar esa palabra porque parece como que casualidad me cayó algo del cielo y llegó a mí y no es así. Pero sí que hubo una serie de acontecimientos que favorecieron que se diera así. O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo el cine. La música siempre ha estado como muy presente de alguna forma en nuestra familia, donde yo crecí. Bueno, no tenía padre, madre músicos, pero sí que mi padre era muy melómano. Mis hermanos también les gusta mucho la música y el cine estaba presente. Entonces, cuando de alguna forma natural entré en Bellas Artes, empecé a conectar con gente que me dio esa oportunidad. Y luego es cierto que en esa época en la que estamos estudiando y estamos un poco descubriendo un poco el mundo desde otro lugar, ¿no? Un poquito más adulto. Tengo que decir esto, que además, casualidad, vengo de Donosti ahora mismo. Ayer tuve que moderar una charla con Alberto Iglesias y Esther García y tuve la ocasión, ya se lo había podido decir a Alberto, pero es cierto que hubo una película que recuerdo que vi y me quedé muy cautivada. No paré de escuchar, de ser consciente que tenía música toda la película. Y fue la película Tierra de Medem, que en su momento, pues en esa época en la que nos cautivaba tanto Medem, en esa época en la que hacía esas películas, ¿no? Como tan simbólicas y tan... No la he vuelto a ver, no sé muy bien cómo sería ahora ese visionado, pero es cierto que esa banda sonora a mí me tocó un montón. Y luego se dio la posibilidad, me empezaron a ofrecer posibilidad de hacer cortos, me lancé sin tener muy claro cómo se hacía eso y las cosas fueron saliendo. Así que le eché bastante desparpajo y me animé a algo que para mí era muy desconocido porque nadie me había enseñado a hacerlo. Quiero decir que fui un poco aprendiendo sobre la marcha y sentí alrededor mucho entusiasmo a mi alrededor y eso me empujó, claro. Mucho entusiasmo, Es que trabajo y porque alrededor, en mi época de universidad y así, había muchísima gente, éramos muy felices yendo al cine y viendo pelis. Es que esto nos hacía muy felices. Entonces, se dio solo, no sé cómo decir, fue ocurriendo. bueno, tengo que decir a los que nos está escuchando, en fin, Aránzazu ya lo hemos hablado alguna vez y eso. Hay dos tipos de compositores y compositoras. Los que ponen música a las películas y los que son cineastas. Eso es muy importante distinguirlo. Hay compositores que ponen música a las películas y compositores que hacen cine con esa música, ¿vale? Los primeros son compositores que, ¿cuál es la diferencia? Los primeros es que son compositores que no saben nada de cine, o sea, no conocen los recursos dramáticos o narrativos del cine. Nino Rota, por ejemplo, de que hemos hablado antes, fuera de esto, a propósito de Padrino Parte 2, no tenía ni idea de música, es que no tenía, digo, de cine, quiero decir, era un grandioso músico, pero no tenía ni idea de cine. Él hacía la música que le pedían y los directores transformaban esa música en cine. El compositor cineasta es aquel que ante complicaciones, dificultades, esto aporta ideas y aporta soluciones y aporta recursos que benefician al lenguaje cinematográfico. ¿Y cómo se sabe si un compositor es o no cineasta? Escuchándole hablar. Escuchándole hablar, que habla tanto de música como también de dramaturgia y de narración cinematográfica. Aranzazu es de ese tipo de compositoras que no hacen música a demanda, que es dignísimo, sino que tienen una participación activa para cooperar en construir, que se trata de eso, de cooperar en construir la película, ¿vale? Ayudarla, implementarla, explicarla mejor o lo que sea, ¿vale? Y dentro de los compositores y compositoras cineastas hay dos tipos, los que no se saben explicar y los que se explican muy bien. Y Aranzazu está entre los que se explican muy bien. Pero fijaros lo que ha dicho Aranzazu, que es un poco, también es un estímulo para los compositores y compositoras emergentes, los que nos puedan estar viendo, que vean que todo esto es como una montaña muy grande, que esto no muy complicado para ellos. La gran mayoría de los compositores, Aranzazu ha hablado de Alberto Iglesias, pues que él también, partieron de cero. No me refiero a nivel musical, que evidentemente ya venían estudiados, solo faltaría, sino a nivel de entendimiento y de conocimiento de lo que es la cinematografía como vehículo de expresión dramatúrgica o narrativa, ¿vale? Entonces, efectivamente, a base de hacer cortos, a base de hacer películas, a base de equivocaciones, a base de solventar problemas, se va creando la cuestión artística, pero también el oficio, ¿vale? El oficio de saber resolver, de ser expeditiva
en tiempo rápido y eficiencia, ¿no? Aranzazu, un poco, tu dinámica es un poco bipolar en este sentido, es crear la música más adecuada, pero por otra parte que sea también la más útil, ¿no? Sí, 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 claro, no. Sobre todo para mí, o sea, entiendo también mi trabajo como hacer cine, no tanto hacer música. Para mí ponerle música a una peli es hacer cine, eso sin dudar. Y entonces en ese sentido siempre buscas lo más adecuado y en una duda ante si la escena o esa película necesita o no música, ante esa duda siempre voy a estar muy pendiente y si no es necesaria prefiero que no esté, porque la música tiene muchas funciones y muchas posibilidades y es una herramienta muy poderosa y si no es necesaria, ¿quién decide esto? Pues entre el director, la directora, nosotros. Es una decisión que marca ciertas, que marca el sentido de la película. Pero es que no solo eso, o sea, no solo la decisión de sí o no, también sino de qué música y cómo vas a poner esa música. Es decir, hablaremos de Irati, por ejemplo, y del superhéroe Conan el Bárbaro que hay por ahí por esto. Cómo los tonos y colores musicales definen tanto lo que el personaje no está explicando de sí mismo o cómo lo ven después, ¿no? Entonces, por esto te pregunto, tú estás escribiendo una partitura, es decir, porque, en fin, las ideas musicales las tenéis más o menos, la película o la escena de tener música, el personaje de tener música, pero por otra parte, delante de tu partitura está la visualización del personaje, por ejemplo, de cómo vas a transformar, cómo vas a cambiar la percepción que se tenga sobre ese personaje, ¿no? Sí, pero creo que eso es como parte de esa del engranaje que supone ponerle música, ¿no? O sea, es algo que tú ya llevas dentro. Por supuesto, yo veo a Irati, hablando de Irati, al personaje de Irati, y desde luego intento acercarme a los clichés, que es inevitable. Además, Paul lo quiso una película de género en toda regla. Pero bueno, tanto Maite como yo somos partidarias de buscar alguna opción nueva y buscar abrir algún tipo de nueva vía o nueva opción, ¿no? Que se salga de lo habitual, de ese cliché tan claro, pero siempre mirando a quién le estamos acompañando. Si es Irati o si es Eneko, siempre muy con los personajes. Entonces los timbres van como también muy pegados a las elecciones de tímbrica, de melodía, de tesitura, van como pegados un poco a ese personaje o a esa... a eso que tú estás en ese momento queriendo acompañar. Claro, porque Aranzazu, yo no estoy de acuerdo con una palabra que has dicho, y es acompañar. Es complementar. O sea, o sea, acompañar, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. No es acompañar, es Sí. crear. Es crear. Escúchame una cosa, pero evidentemente la música es determinante. Es decir, según la música, según el tono, según el color, según la textura de música que le pongas a un espacio, hablaremos del hoyo, a un personaje como lo de Irati o incluso a una perspectiva más genérica o más externa de lo que está pasando en una familia, 5 lobitos, por ejemplo, y eso, el cómo la música determina la manera en cómo la audiencia va a ver o va a percibir ese personaje, ese espacio, esa familia o lo que sea, ¿vale? Y por tanto, vuestra responsabilidad, evidentemente, con el aprobado del director o de la directora, vuestra responsabilidad es máxima porque podéis, por un error, podéis equivocar la manera en cómo el espectador entienda cómo es ese espacio, cómo es ese personaje o cómo vive esa familia. Sí, totalmente. Bueno, el caso de 5 lobitos es obvio. O sea, ahí hubo unas decisiones muy, muy claras que se fueron tomando durante todo el transcurso de la creación de la banda sonora, que fueron no decisiones fáciles, pero sí muy inteligentes por parte de Alauda, que tenían que ver con optar muchas veces por el silencio o por la mínima presencia musical, de forma que, claro, cuando terminamos la película que acaba pretendidamente en silencio, y casualmente esa escena final es por la que yo empecé a construir la banda sonora, fue la que yo elegí para comenzar, porque preveíamos que iba a tener música. Comencé por esa escena y empecé a aportar diferentes opciones estilísticas a nivel de concepto. Le propuse crear una nana
un poco siniestra, que hablaba un poco de dormir un bebé, pero también de despedir a un ser humano, o sea, la vida, la muerte, tal. Y conceptualmente funcionaba todo, pero finalmente el silencio de esa escena final te hace llegar a créditos en un estado de contención emocional tan fuerte que la llegada de la música de créditos resulta como si te abrazara. O sea, no sé, la música ahí tiene un efecto físico súper real. Y eso Totalmente. se da por la decisión, que debo decir que es totalmente una decisión que fuimos tomando juntas, pero fue Lauda la que decidió optar más por los momentos, digamos, más obvios, ¿no? Más que aparentemente íbamos a tener a los que poner música, no. Y entonces, Sin claro, citar nombres. era un poco complejo, sí. Escúchame una cosa, sin citar nombres, no tienes por qué, no, sin citar nombres. ¿Alguna vez te has visto en la situación de tener que batallar contra molinos de viento, contra el director, directora? Contra, os hablo en el sentido de que crees que a lo mejor su decisión no es la más adecuada o esto, y que tú crees que en beneficio, evidentemente, de la película, tu idea es más adecuada y te has tenido en ese brete de tener que estar insistiendo, intentando convencerle, hacer diplomacia. Sí, más de una vez, pero realmente, aunque esto suponga un poco de sufrimiento de más, siempre acabo, por supuesto, hago opciones, intento explicar las razones, hago todo lo posible para dar muestras, compongo de más para, mira, fíjate cómo igual tal vez esto, pero la idea, o sea, nunca insisto de más. Quiero decir, si el director o la Claro, directora claro. no lo ven, te puede gustar más o menos o te puedes frustrar un poquillo, pero lo entiendo como parte de mi trabajo. Y luego Claro. sí que me ha pasado de ver de pensar, no muchas veces, pero alguna vez sí he pensado, creo que mi opción hubiera sido mejor. Pero bueno, casi siempre ganan los directores que son quienes saben lo que quieren contar. Pero vuelvo a insistir, como estamos en abierto para que nos escuchen y cuando nos escuchen emergente, compositores y compositoras que estén empezando y que tengan eso, es que es exactamente eso, o sea, la labor de compositor o compositora no consiste en poner música a una película y ahí se queda la música, sino de crear algo, de buscar un máximo, un total, ¿vale? En fin, lo hacen los compositores, lo hacen los directores de fotografía, lo hacen los montadores, lo hacen los sonidistas, todos en el equipo. Eh, Repasemos rápidamente algunas de tus películas más emblemáticas para ver las peculiaridades de cada una de ellas. El Hoyo, que fue una película de un enorme éxito en su momento, y ahí digamos que tuviste ahí un trabajo extremadamente complicado de hacer porque tenías que abarcar muchos frentes a la vez, hacer un espacio irrespirable, inaguantable y tóxico y súper claustrofóbico a la audiencia, también a los personajes, pero también a la audiencia. Abrir una ventanita ya donde no hay ni una sola ventana, donde todo es opaco, compacto y pétreo. Abrir una ventanita a la esperanza, evidentemente una ventanita emocional, hacia aquí hay una salida, lo cual genera más estrés y más angustia porque das esa esperanza. Y luego trabajar mucho el mundo interior de algunos de los personajes, es decir, que no hablan, que no se expresan, que callan, que desconfían, y que en cambio tu música se convierte de alguna manera en sus gritos un poco de desolación, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a una película tan complicada como fue El Hoyo? Pues mira, la realidad del hoyo tiene que ver con una idea muy concreta que tuvo Galder, que ahí sí que fuimos como encontrando el camino juntos, porque se dan conversaciones y hasta que tú no escuchas ejemplos no sabes muy bien hacia dónde tienes que ir. Pero básicamente, como la peli tenía un peligro de ser un poco aleccionadora, porque lo puede ser, de hecho lo es un poco, ¿no? Habla un poco en territorio, se mete en un poco de territorios un poco que es una crítica social, es una cosa que tiene mucho simbolismo. Entonces, la peli al mismo tiempo estaba hecha con muy escasos recursos y no quisimos como que la música se fuera a ese lugar en el que se tomara demasiado en serio la historia. Porque era como muy peligroso que se viera todos los hilos de la película, ¿no? Que al final es una peli hecha con muy poquitos elementos, con una sola localización, con una idea como muy, muy clara, pero en fin, pues eso, que no podíamos de repente aspirar a hacer
una piligénero absolutamente agarrándonos a los clichés básicos. Entonces, todo comenzó, la particularidad de la banda sonora comenzó construyendo los temas que suenan cuando ellos comen. Entonces, cuando comen, Galder me propuso que intentáramos crear ahí cierta cosa como medio cómica. No para hacer comedia, sino para crear un contraste un poco absurdo, surrealista, muy siniestro. Grotesco. Muy grotesco, como una parodia, como muy circense en algún punto, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió, pues nada, hacer algo como muy onomatopéyico, casi como golpear elementos que podían aparecer ahí en esa plataforma, tipo platos, bandejas, tal. Entonces, bueno, empecé a hacer ahí una compilación de cacharros de mi cocina para golpearlos, fue bastante gracioso. Luego eso lo llevé a un territorio un poco más... lo pasé por elementos MIDI y tal, pero sí que hay muchas cosas orgánicas tocadas por mí que crearon un poco esos temas. Y entonces eso a Galder le dio la pista para decir, me encanta, vamos a ir por este lugar, vamos a hacer algo como elaborado desde este lugar como pequeño. Y entonces al final te está hecho todo por mí, con el violín creando todas las atmósferas. No hay una gran orquesta, ni hay unos sintes súper sofisticados al estilo It Follows, que al principio It Follows era una gran referencia, pero It Follows tiene un rollo como, tiene algo como de sofisticación y de disco. Yo It Follows la escucho y me flipa esa banda sonora, pero no queríamos ir ahí. Había un peligro. Espacios abiertos. Claro, queríamos ir a algo como más chusco, como más imperfecto. Sórdido. Sí, y de ahí surgió, no buscábamos eso, realmente creo que tú no puedes buscárselo. Mira, el otro día lo oí que Nino Rota decía esto, algo así como que tú si pretendes buscar la originalidad, ya no vas a ser original, porque eso no es algo que puedes perseguir, eso es algo que se da, ¿no? Entonces, no buscamos ser originales, buscamos hacer un juego con el tono para no caer en un lugar demasiado sobrio, demasiado tomarnos mucho en serio. Y ahí se fuera. Claro, no es un ABC, o sea, no es el ABC y la gente ya está esperando, va a venir el D y luego el E y luego el F. Es un camino que tú te pones ahí como un poco a trabajar, a cocinar y van saliendo cosas. Y ahí la comunicación con Galder fue estupenda porque, bueno, en esa fase de encontrar un poquito esto, nos fuimos divirtiendo mucho, a él le empezó a gustar y eran, a nivel temático era muy divertido de construir todo eso, era súper divertido, así que yo me lo pasé muy bien. Luego ya la parte más oscura y siniestra, eso fue, bueno, más, digamos, como más denso, más de adentrarte absolutamente en el horror y toda esa cosa tan apocalíptica, ¿no?, que tiene el hoyo, pero bueno... Sí, no sé, fue muy curioso. Pero claro, el resultado es que tú, Arantxa Calleja, eres la gran malvada de esa película, eres lo peor de esa película. O sea, no, también me entiende, la fotografía es fantástica y eso, pero estás ahí para hacer daño, estás ahí para crear incomodidad, para esos sonidos arcaicos, esos sonidos muy, en fin, lo de los sonidos de la mesa y todo eso. Buscan no dar confort a la audiencia, sino, por una parte, hacerles sentir, no te levantes de la sala de cine, es decir, no te vayas de la película, quédate aquí porque hay algo hipnótico en la música que te lo vamos a contar, si te lo contamos. Esos caminos que abre la música que no sabes dónde te llevan, pero que te dejan eso. Pero por otra parte, hacer daño constantemente. Es maravilloso cuando se logra que la música genere esta sensación de impregnar sudor, de impregnar mal rollo y de esto, y además, insisto, no con el ABC, sino con un caos total. Yo creo que fue una de las una apuesta arriesgada y una apuesta poco ortodoxa, porque claro, hablabas de It Follows, de acuerdo, es que It Follows pasa en espacios abiertos, con lo cual la vista tiene mucho espacio para, digamos, alejarse del foco de tensión. Ahí no, al contrario, tu música es muy concentradora de eso, y entonces eso estaba muy bien. No pasaste a la segunda parte.
Pues ocurrió, en principio sí, lo que pasa es que yo acababa de hacer otra peli con Galder muy intensa y que la postproducción se alargó de más. Entonces, casi cuando tenían que entrar en el hoyo, al mismo tiempo, bueno, ocurrió que me habían invitado los Moriarty a hacer una peli con ellos, hice Marco, y fue como muy complejo decidir. Y bueno, como veníamos de un trabajo tan extenso, le trasladé a Galder esto y me dijo, bueno, me da mucha pena, pero lo entiendo, porque al final... Entonces, bueno, hay parte, estos temas de la plataforma están, Aitor Echevarría es quien hizo la banda sonora, usó estos temas, pero luego los llevó hacia un lugar nuevo y se encargó el de la banda sonora. Es que hubiese sido un reto difícil volver a hacer, a repetir, o sea, bueno, vamos a brujerías, que Espera, es voy a tema. abrir la ventana, que hace un calor aquí en el estudio ahora. Ya. Perdona, es que además como acabo de llegar no tenía controlado el calorazo que tenemos aquí ahora mismo en Bilbao. Bueno, pues aquí también. Vámonos a la Aquelarre, a la Granada Carrera. Con Aquelarre, tú bueno, la hiciste junto con Maite Arrotajauregui, que es estupenda, es absolutamente estupenda. La película y ella, me refiero a los dos. Ganasteis el Goya, creo que fue el año 20, el año de la pandemia, si no recuerdo mal, ganasteis el Goya. Y es una banda sonora, es una película ancestral, con música muy orgánica, música muy de la tierra, muy del olor a la tierra vasca. Y también tiene un poco de todo, o sea, un poco como lo del hoyo, tiene una música tiene música con espacios muy áridos, muy arcaicos, muy primarios, muy prehistóricos casi, y también tiene un gran lirismo y una gran poética musical, ¿no? Sí, esa peli fue difícil, pero bueno, básicamente el grueso de la banda sonora eran las canciones que tenían que cantar las chicas, por lo tanto habían sido compuestas antes del rodaje, porque las chicas, las que hacen de brujas, las cantan en el rodaje. Entonces la segunda fase, que es en la que entré yo, en la parte de la música ya más incidental, bueno, Maite había construido unos cuantos temas, pero bueno, me lanzó una mano como para que le echara un cable porque había sido como muy intenso toda la primera fase de trabajo para ella. Y entonces, básicamente fue como recopilar como momentos de melodías sencillísimas y ahí sí que pudimos hacer algo que nos gusta mucho a Maite y a mí, que es el menos es más, porque ahora estamos en el mundo de las brujas, que hay más es más, ¿no? En el territorio este del cine fantástico, pero justo en Aquelarre, una cosa que sí nos representa y nos gusta mucho es que pudimos hacer algo que tú lo has definido muy bien, es como buscar bien con qué elementos queremos poner voz a nuestra música y desarrollar muy poquitas melodías de una forma muy simple, que esto tiene su complejidad. Así contado parece muy fácil, pero tiene su complejidad y luego la manera en la que está puesto con la imagen, ahí también intervienen decisiones del director, a veces estábamos de acuerdo, otras no, pero finalmente sí que quedó como algo como, bueno, como delicado y bastante como... Sí, no sé cómo explicarlo, como muy sentido por la escasez, por lo rudo, por la crudeza del elemento básico. Y en ese sentido, esa decisión sí que creo que fue muy inteligente para esta banda sonora. Claro, las canciones de Maite, las canciones son visibles, es decir, es evidente que están ahí, se ven, llevan a la audiencia en un cohete ultrasónico, la llevan a la época, es decir, que es un poco el factor inmersivo que tiene la música también en el hoyo, o sea, es decir, succionar hacia la audiencia, hacia el lugar donde la quieres llevar. Y evidentemente las canciones siempre se ven, o sea, el espectador siempre es consciente de que están ahí las canciones. La música incidental ya puede entrar por terrenos más inconscientes, más subconscientes, y es ahí donde también se puede ir manipulando un poco lo que se quiere. Pero evidentemente las canciones están ahí para ser vistas, escuchadas y que la audiencia sea consciente. Entonces, en ese plano de conciencia, evidentemente, pues eso, la audiencia está viajando a una época y a un lugar. A una época y un lugar. Una vez tenéis a la audiencia colocada en la época y el lugar,
entran los otros niveles, los otros matices, lo que llaman los americanos los layers, ¿sabes? Otros niveles de decir, oye, esto es más que esto es más que una historia medieval, una historia que pasa en Tierra Vasca. Esto es una historia que está contando otras cosas que te vamos a sugerir desde la música, y como la música lo explosiona todo, lo engrandece todo, incluso a nivel desde la sencillez, bueno, bien, lo has dicho tú, los máximos con los mínimos, el minimalismo maximalista, con los recursos mínimos, los resultados máximos. Entonces, en ese terreno de Irati, que también pasó de Aquelarre, perdón, también pasó en Irati, en ese terreno es donde vosotras dos estáis contando una historia más completa a la que la mera anécdota y el mero argumento está mostrando, ¿no? Sí, creo que en las dos pelis, casualmente estamos haciendo tándem, Maite y yo, pero en las dos hay una cuestión que coincidente, que es que hay en las dos películas una dualidad. Entonces, en Aquelarre lo que ocurrió fue que la casualidad o la cosa peculiar es que Maite es chelista, yo soy violinista, entonces de alguna forma ahí sí que hicimos una construcción compartida de los elementos. Ella me pasaba líneas con el cello, yo con el violín, íbamos construyendo un poquito las piezas y acabamos otorgando las piezas de alguna forma con los chelos o violas, la parte un poquito más grave del cuarteto, las otorgamos a las chicas, que tenía una dulzura y esa parte oscura, digamos, que tenía que ver un poco con no sé, con algo como de calidez y cuidado, como algo más sosegado, y lo más agudo justamente se lo dimos a los inquisidores. Luego estaba el tema de que los inquisidores hablaban en castellano, las brujas en euskera, hay siempre como un juego de dualidades, ¿no? Como de otorgar un mundo muy concreto y una manera de hablar o de sonar un mundo y otro. Bueno, entonces con ese juego se pueden, tomando decisiones pequeñitas, puedes hacer un montón de intervenciones muy simbólicas. Y ocurrió lo mismo en Irati, porque ahí de manera como mucho más clara había dos mundos enfrentados, el mundo de la naturaleza, digamos, de los seres fantásticos, Irati, o el mundo más de los humanos, ¿no? La civilización, el cristianismo frente al paganismo, el bosque frente a la idea como de las construcciones un poco de lo que trae toda la civilización, ¿no? Que además tiende a cargarse la naturaleza de alguna forma, ¿no? Y entonces ahí también la tímbrica la pensamos mucho a favor de estas ideas. Y entonces, claro, serán cosas que, bueno, pues que funcionan, son muy eficaces a la hora de... Yo creo que, claro, yo ya te lo dije en su día, yo creo que Irati es un paso muy adelante con respecto a Aquelarre en muchos sentidos, es mucho más madura, es mucho más variante incluso, lo has dicho tú, de que se abordan muchos temas, el cristianismo, el paganismo, en fin, lo dramático, lo romántico, lo real y la magia. En Irati hay una cosa que es muy interesante, que es, hay dos personajes, dos protagonistas, un chico y una chica, los dos tienen temas musicales, el chico es como muy aguerrido, lo he dicho antes en broma, pero más o menos es la idea, un poco Conan el Bárbaro del País Vasco, de Euskadi, el salvador de doncellas, vamos. E Irati es más una chica bastante más inteligente, que decir, bastante más madura, ¿vale? Más madura. Los dos tienen temas musicales, pero al final prácticamente él pierde su tema musical sin perder su personalidad. Lo que pasa es que queda completamente muy absorbido por el poder de Irati, el poder que emana también desde la música de Irati, ¿no? Entonces, esta relación entre los dos personajes expuesta desde la música, desde el desarrollo de la música y desde bueno, lo que comentábamos antes, lo de completar los personajes desde la música, yo creo que es una de las partes que fue más complicadas, debió ser más complicadas y más, de la película, ¿no? Sí, yo recuerdo una fase de creación intensísima.
al mismo tiempo teníamos la sensación de que estábamos haciendo un buen trabajo, lo sentíamos. Paul también nos lo iba dando a conocer. Pero fue muy intenso porque además, decidimos repartirnos un poco aquí a nivel temático. Así que, bueno, yo me hacía más cargo de Neko, Maite más de Irati, pero claro, era como has dicho tú muy bien, son temas que confluyen porque los personajes se enamoran y ahí además hay una imposibilidad del amor, con lo que hay un drama implícito de que lo sabes, lo ves venir desde el principio. Entonces, fue intenso, pero digo, el tema este de la dualidad estaba como era un camino que se nos iba abriendo y fuimos, al final, bueno, la manera de hacer de ambas es muy parecida, no somos nada académicas, siempre lo había visto como algo como negativo y ahora cada vez lo abrazo más porque el academicismo te da herramientas, te da... oficios, iba a decir el savoir-faire ¿no? ¿Qué tal? Pero oficios, sí. Mejor, menos pedante. Oficio y capacidad de resolver eficazmente y rápidamente, ¿no? Pero a veces cuando no tienes todas esas herramientas que a veces nos gustaría tener, pero tenemos, pues desarrollas unas vías que son más sorprendentes, porque ni siquiera tú sabes a dónde te va a llevar esa decisión que has decidido tomar. Y entonces así se dan lugares... pues un poco, pues estos accidentes como súper felices, ¿no? Que ocurren cuando tienes claro que, bueno, cuando te gusta mucho tu trabajo y tienes claro lo que quieres contar, pero no sabes muy bien cómo lo vas a hacer. Y en ese sentido, bueno, Paul a mí como director me parece que es un hombre que tiene una claridad de ideas y además tiene una pasión que te la traslada muchísimo. Es un hombre y adora además el tema del folclore y de la historia, es un conocedor increíble y confía mucho en nosotras. Entonces, claro, con todos esos elementos, aunque no supiéramos ni tuviéramos todos esos recursos que tal vez nos hubieran hecho ir a lugares más comunes, pues hubo lugares más sorpresa, no sé. Bueno, eso... O sea que en realidad lo que estás explicando es absolutamente fascinante porque es la catedral que hoy la empezamos y ya veremos cómo la acabamos. No cómo acabarla la vamos a acabar, sino cómo será al acabarla. Sí, no sé qué forma tendrá la construcción cuando esté terminada. Pero... Es decir, que no es el típico puzzle que te lo dan con todas las siluetas y que ahora solo simplemente tienes que colocar las fichas, colócalas, que para eso te pagamos, colócalas y así que tendremos completo el puzzle. No, esto es muy interesante esta construcción, en fin, de aquella manera de por intuiciones, por tanteos, por esto que al final, a lo mejor después al final es una película mucho mejor o por lo menos muy diferente a la que el propio director tenía pensado cuando estaba ahí desvelado en las noches pensando en ella. Hostia, ha dado un resultado que yo no tenía previsto, pero que a base de este trabajo, con todos los artistas que han colaborado en la creación, los músicos, las compositoras, montador, sonido, todo esto, hemos creado una película entre todos que no es, a lo mejor no es la que yo pensaba con tantos matices y todo eso, pero eso es una parte absolutamente loca y absolutamente estresante seguramente, pero absolutamente hipnótica, ¿no? de la creación cinematográfica. Bueno, yo ahí siempre pienso que dirigir una película, o sea, tú como director o directora tienes que hacer un acto de fe tremendo con tu equipo, o sea, tienes que confiar, porque esto también, no todo el mundo confía 100% en su equipo, por lo que sea, porque hay gente que es más controladora, más insegura, por su manera de entender el proceso creativo, ¿no? Pero cuando tú contratas, o contratar, no voy a usar ese verbo que no me gusta, pero cuando tú confías tu película a una serie de jefes de departamento para que trabajen para tu objeto, para tu esa película, claro, ahí tienes que dejarte llevar. Y entonces entre la directora de, qué sé yo, quien hace el sonido, la figurinista, las compositoras, se va dando de repente una construcción de algo, entonces creo que eso puede ser maravilloso, también tiene que dar mucho vértigo, porque igual no siempre te gusta, ¿no? Lo que tú estás recibiendo. Pero ahí se tiene que dar un hermano, o sea, no sé,
esa magia que se da cuando tú eliges a tu equipo y sabes que quieres que sea esa persona y no otra, ¿no? Es como ayer me contaba justo Alberto Iglesias, me contaba esto con Almodóvar, ¿no? Que desde que se conocieron en La Flor de mi secreto, pues que, bueno, pues que es parte de su universo y ahora mismo ya no es uno de sus grandes tándems, pero se da esa confianza completamente ciega. Entonces, claro, si tú sientes como compositora que la persona que dirige la película confía tanto en ti, pues te lanzas con otra acción. Pero también depende del director, por ejemplo, Alan, si tú mañana te llamas Roman Polanski para hacer una película, Roman Polanski te va... No, escucha. Roman Polanski te va a dar... Bueno. Roman Polanski te va a dar el tablero del puzzle con todas las piezas marcadas y te va a decir, rellénamela. O sea, es decir, y es brutal, porque esto me lo explicaba Alexander Desplat, y en fin, que Polanski tiene todo en la cabeza, lo tiene todo en la cabeza. Entonces, lo único que quiere que el músico, a lo mejor se queda algún matiz, que comentan tal y cual, pero es que tiene toda la idea del guión musical en la cabeza. Entonces, lo único que tiene que hacer el músico es transformar esas ideas en forma de música. Desplat me contaba que trabajar con Polanski es facilísimo porque es que ya lo tiene todo en la cabeza. Trabajar con Wes Anderson es una montaña rusa porque no tiene nada en la cabeza, entonces hay que ir construyendo la catedral como lo que comentábamos. Pero bueno, que también en un momento dado, si te toca trabajar algún día con Polanski y te da todo eso por rellenarlo, ya lo harás también porque es claro. Pero o sea, quiero decir que podría darse, ya te digo que yo a Polanski le diría que no, pero bueno, esto por otras cosas. Pero la cuestión es que trabajando de una o de otra manera depende de tantos factores. Es tan mágico el proceso creativo en el cine, porque además como que aúna tanto arte y tanta creatividad junta y tan diversa, que tendría que ver con qué tipo de película. Porque a mí si de repente llega una película en la que me dan total libertad y otra en la que cero libertad, es como que haz esto que yo tengo en la cabeza y tú transfiérelo a música. Pero igual resulta que esa película es fantástica y es justo lo que necesita. O esa película en vez de hacerla yo, la hace Alexander Desplat. Es que sería otra cosa y... Claro, totalmente. Buena o mejor o peor, es que nadie lo sabe. Es distinta, diferente. Sí. Diferente. Escúchame, hablemos de Marco. Marco es una película que tiene música, pero que es una música que siempre está en la retaguardia. Es decir, es el protagonista, el personaje, el que lidera toda la película. Él lidera la película. Y de alguna manera su carácter embustero, su carácter falaz, su carácter tramposo, no tiene una correspondencia. De alguna manera me dio la sensación, solo he visto la película una vez, me dio la sensación de que la música no está ahí para cuestionar su ética o esto, sino para explicar cómo él vive o monta su vida, ¿no? Pues sí, es justo eso. O sea, un poco la intención de lo que se perseguía con la música, que me pareció, es súper interesante este trabajo porque a ti te trasladan, lees el guión, ves el montaje, te trasladan lo que tal y luego ves la peli y pasado el tiempo, cuando ves que hemos llegado a ese lugar que en las primeras conversaciones se buscó, es increíble, ¿no? Ahora tú has definido justo lo que hablamos en la primerísima conversación, que es Enric Marco es un personaje muy controvertido, fue un mentiroso muy peligroso. Al mismo tiempo, él no pretendía hacer mal, era posiblemente un hombre con un problema de ego terrible o lo que fuera, pero más allá de todo eso, con la música pretendimos no juzgar al personaje, o por lo menos mantenernos distantes y de alguna forma honrar de alguna manera aquello que el hombre intentó hacer, o no sé si honrarle, pero sí mantener cierta distancia para no detestarle, porque es difícil no detestar a una persona que miente a su familia, que miente a todo el mundo con un tema tan delicado, ¿no? Como es el Holocausto. Y entonces la música está siempre como de lejos y dando como cierta respetabilidad un poco a toda esa especie de rollo mental que él se trae. Pero sobre todo, no juzgar, no juzguemos al personaje, ni bien ni mal, no juzgar.
Y bueno, es Pero dándole ese punto de peripatetismo al personaje, de cierta, no compasión, tampoco es, en este caso, maternalismo vuestro, tuyo, hacia el personaje en absoluto. O sea, no se trata de una música que sea como un líquido miótico protegiéndole, no, en fin. Está lo que decía Sam Peckinpah, que lo malo de este mundo es que todos tienen sus razones, ¿vale? Entonces, intentando entender, intentar trasladar cuáles pueden haber sido las razones de este personaje para montar todo este circo y toda esta farsa y todo esto, pero efectivamente sin entrar en que la audiencia a través de la música esté dictando, o sea, además, de hecho, creo que es una banda sonora bastante respetuosa con la audiencia, es decir, no está ahí para ser intrusiva ni decir qué es lo que tiene que ver o cómo lo tiene que ver. Sí, es un poco también el lenguaje de utilizar música electrónica o ciertas bases electrónicas como un pulso que va un poco siempre como en el cogote del personaje, ¿no? Como muy, muy cerca en sus primeros planos. Tenía que ver un poco con eso, con no intentar, que es un poco inevitable, ¿no? Que sales de la peli y dices, ¿pero qué tenía este hombre en la cabeza para hacer aquello que hizo, ¿no? La música intenta como que simplemente escuches su historia y no te hagas simplemente, bueno, es inevitable que te las hagas, pero facilitar o allanar un poco ese lugar para que tú le acompañes si estés con él el tiempo que dura la película y no le juzgues, sobre todo. Aranzazu, un problema que se presenta a una compositora o un compositor frente a un actor o actriz, es decir, de acuerdo, tú sabes perfectamente que, bueno, es que el actor, la actriz en fin, no son muy buenos, pero la música les va a dar un poco de empaque y de arreglo, ¿vale? Tú lo sabes. Pero Sí. cuando tú tienes un actorazo como Eduardo Fernández, que hasta callado habla, uno se pregunta, ¿qué demonios? No necesita música, su sola presencia ya es musical. No sé si me explico. Por tanto, ese pudor de no interferir demasiado en lo que es su trabajo, en lo que es su externalización del personaje, incluso de sus interiores de personaje. Es decir, no hay en la labor de composición llegado a un punto con actores, me refiero, evidentemente no con paisajes o con acciones, sino con actores. No hay un punto de mucho pudor, de decir, cuidado que no, en fin. Sí, o sea, yo realmente, pudor no sé, pero sí que era un disfrute ponerle música a Eduardo. O sea, era, como has dicho tú, es que con lo mínimo, con el mínimo gesto, ya está levantando un tótem. Entonces, en el momento más crucial de la peli, o uno de los cruciales en el que se desvela absolutamente su gran mentira, ahí una vez más, y muy acertadamente, justo en ese primer momento y en ese primerísimo plano de él, no hay música. Que me parece también una grandísima decisión musical, que ahí no estés, ahí no estar. Y un poco ya a posteriori ya empieza a sonar música, pero de alguna forma siempre que hay grandes momentos suyos con unas actuaciones de estas que te dejan, de estos momentos los que le han dado todos los premios que ha recibido, ahí siempre hay cierta cosa aséptica o distante que lo facilita el hecho de usar música electrónica. Ahí también, claro, hay una pequeña orquesta de cuerda, un ensemble que va como haciendo como un colchón por debajo, pero es un poco ese timbre, ¿no? Que da como lo electrónico y el pulso, como del ritmo que te mantiene un poco como que aquí, o sea, él es, siempre estar como muy por detrás de él, como un pulso, como casi no vamos a decir, bueno, en algunos momentos sí que hay un poco de intento de acercarse un poco al corazón y tal, pero siempre con cuidado, porque es que él lo llena todo, sí, es espectacular. El trabajo es increíble. Evidentemente hablas con el director o la directora. ¿Alguna vez has hablado con los actores para preparar la música? No, he hablado a posteriori. Esto es un tema muy interesante. He tenido la ocasión en la segunda peli que he hecho con los Moriarty recientemente, en Maspalomas, no con los actores, pero sí entrar un poco antes. En este caso estoy en una fase de montaje muy, muy, muy anterior a la que normalmente suelo estar,
porque si no, los músicos nos aislamos demasiado. O sea, sí, nos leemos el guión. Puedo visitar el rodaje en un momento dado un ratito para formar parte y ver un poco, ambientarme un poco. Pero desde el primerísimo corte de montaje, ese que dura igual 3 horas y luego se va a quedar 1 hora y media, ahí creo que es interesante estar cuanto antes. Y lo que comentas tú sería fantástico, pero en mis primeros cortos, un corto que hice con Mariví Bilbao, ahí sí, recuerdo que claro, esto es un corto del año 2001, ahí recuerdo hablar con ella, que era una mujer tronchante, y compuse un tango para un corto que estuvo nominado al Goya y tal, la primera vez, y ahí sí hablé con ella y compuse el tango pensando en ella y en las conversaciones con ella, que eran un despiporre hablar con Mariví. Pero luego no, la verdad es que es una pena que no se dé porque sería bonitísimo. Yo es que me he preguntado, volvamos a que nos perdone si escuchan, a Eduardo Fernández. Eduardo Fernández puede decir, vamos a ver, yo soy un buen actor, he estudiado mucho el personaje, me lo he preparado, he estudiado el método Stanislavski y el de Lee Strasberg y el de aquí para crear un personaje. Resulta que llego a la sala de cine, al estreno, y hay una música que habla por mí. Digo, ¿qué pasa? ¿Que mi interpretación no era lo suficientemente buena como para que necesitéis ponerme música que yo no he pedido, que yo no he actuado y que complemente mi personaje? ¿Qué pasa? Que mi interpretación no sido bastante. A ver, estoy exagerando, evidentemente, estoy exagerando muchísimo. No, sería maravilloso, pero bueno, es una cuestión de claro, reestructurar un poco la cadena de trabajo, sin más, no tiene mucho. Yo es que económico mayor, es simplemente conversar. Yo es que si fuese periodista cinematográfico, que no lo soy afortunadamente para la profesión, si fuese periodista cinematográfico, le preguntaría a los actores, oye, ¿tú cómo te sientes cuando después de preparar el personaje, interpretarlo, concienciarlo, tal y cual, llegas a la pantalla a ver la película y resulta que hay una música que está explicando lo que tú no has sabido a lo mejor explicar vía tu esto, ¿sabes? Quiero decir que a fin de cuentas los actores, claro, evidentemente los actores están acostumbradísimos a llegar al cine y encontrarse con que hay una música que, bueno, puede ser muy deliberado, tipo lo del Joker, que toda la música de Hildur estaba hecha antes de rodar para que el Joaquin Phoenix se imantara de la música, pero puede ser como los actores de Irati que de pronto van a la película y dicen, oye, yo no sabía que mi personaje tenía esta dimensión emocional que me la han determinado luego con la música, ¿no? Pero a fin de cuentas, los músicos, los compositores, no dejan de ser parte de esa manipulación de la interpretación también, ¿no? Sí, es súper interesante. Yo he tenido ocasión, por ejemplo, con Eduard pude hablar y cuando le saludé y le dije quién era, vamos, me abrazó y me dio la enhorabuena y me gustó. O sea, hombre, nunca sabes cuánto hay de esto, ¿no? Porque no tiene otro remedio que decirte, oye, enhorabuena. Podría no, pero bueno, vi efusividad, me creí sus palabras claramente y me dijo que se sentía muy feliz y que, o sea, de la película le gusta muchísimo, pero que la música le había sorprendido, que sentía que eran unas decisiones buenísimas. Pero, claro, no sé, es cierto, o sea, no sé, sería muy interesante tener estas conversaciones mucho más a menudo de lo que la tenemos, porque parece como que está todo tan segmentado en el cine, ¿no? Que confiamos en esa especie de mano de arriba. Claro, porque tú a Aranzazu le dices al actor, oye, yo te voy a negar en esta escena donde tú vas a decir que sí, la música, tu música va a decir que no. Y lo voy a hacer, mira, te voy a decir cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con un cello que va a estar un cello roto o un cello a la contra, lo que sea. Pero que lo sepas. Por tanto, ya te vas, cuando digan cámara y acción, ya sabes que va a haber un cello que te va a negar, o sea, lo metes dentro de la interpretación. Pero bueno, efectivamente, lo que tú dices, las agendas, los plazos y todo esto lo hacen imposible, pero eso sería un objetivo. Bueno, y luego los actores, por lo que yo sé, actores y actrices, sufren mucho en los primeros visionados cuando se ven por primera vez. Esto yo siempre me lo han contado colegas que están igual en ese primer visionado, ¿no? Que hacen siempre un visionado privado para que antes de que vea el público la película, los actores protagonistas y las actrices puedan ver su trabajo, porque suele ser un momento delicado de no reconocerse, de sentir un poco como de, uy, aquí no estoy bien y tal, y luego les toma un tiempo como familiarizarse, ¿no? Entonces, claro, es difícil. Bueno, sería un trabajo a hacer en todo caso muy en una fase muy previa antes de que... Claro.
Y con tiempo y con mucho más presupuesto. Oye, Aranza, para ir acabando, 5 lobitos. 5 lobitos. Simplificando muchísimo, evidentemente, simplificando muchísimo tu aportación a esa película, yo la he entendido, insisto, no es una verdad, es solo la sensación que yo tuve viendo la película, que tú eras el canal de comunicación, tu música era el canal de comunicación entre la historia que se estaba relatando y la audiencia. Es decir, el hacerle el cristal con el que la audiencia iba a entender, iba a comprender el comportamiento de los distintos personajes de la familia y todo esto de la película. Es decir, una música que por una parte es muy interna a los personajes y a sus emociones y a sus relaciones, pero por otra parte también es una música de mirada externa. No sé si me equivoco. Bueno, en este caso, el concepto musical tiene más que ver con... Puede ser que algo de eso sí tenga, pero sobre todo la petición muy clara de Alauda era: no quiero que la música hable de la cotidianidad, del día a día. O sea, no quiero remarcar. O sea, para ella había una frase muy, muy bonita que era un poco importante para mí al principio, que era, a riesgo de hacer spoiler, quien no haya visto esta película, pero una gran frase era: la muerte no es el final. Esto era un poco una de los grandes conceptos de la música de Cinco Lobitos. Todo es una rueda, una cuestión de la vida la vida en sí contiene la muerte y el nacimiento y el principio y el final de todo, y siempre entre una cosa y otra pasa la propia vida en sí, la rutina. Entonces la música es muy discreta también en cuanto a volúmenes, y hay algo como repetitivo, de no mucho desarrollo, muy en el devenir de las cosas. Y luego, bueno, el momento más de mayor desarrollo es el que suena en créditos, y es ahí un poco esa idea ya como llevada un poco no quería drama por ningún lado, ni subrayar ni el drama, ni no es una película sobre la maternidad, es una película sobre la familia y sobre cómo nos marcan las relaciones familiares a todas y a todos, y cómo las replicamos después de alguna forma sin quererlo, ¿no? Porque es un poco lo que le pasa al personaje de Laia Costa. De alguna forma siente eso a través de su maternidad o de su vivencia con su bebé, cómo se relaciona y cómo son de imperfectas las relaciones humanas. Básicamente va de eso, no va de maternidad concretamente. Esa idea no. Claro, sí. No, bueno, oye, Caranzo, para ir acabando, ¿cada película para ti es una página en blanco? Sí, totalmente, sí. Con el miedo incluido. El miedo cada vez es menor, pero siempre hay un poco de miedo, y creo que está bien que haya un poco de miedo. Miedo en el sentido de respeto. De enfrentarse con respeto y con algo como de... Digo. Sí, como de voy a tratar con mucho cuidado esto que tengo entre las manos, ¿no? En ese sentido, miedo. Pero página en blanco siempre, y reto nuevo siempre también, sí. Fantástico. Bueno, sí, también para ir acabando, pues por acá por los comentarios, El Hoyo parece como que a la gente le gusta mucho la música del Hoyo, sale como bien referenciada, y también mencionan los cronocrímenes, pero los cronocrímenes creo que eres intérprete en los cronocrímenes. No, en los qué gracia que comenten los cronocrímenes. No, pues... Los cronocrímenes hice un tema muy concreto, solo un tema, que además suena en el coche del protagonista, en la radio, como si estuviese escuchándolo en la radio. Es un tema que me pidió Nacho Vigalondo. Pues mira lo que dicen acá de Cineclub Adler de Lloret de Mar. Dice: los cronocrímenes por cómo se construye a partir de la repetición de una pequeña anécdota temporal. Bueno, ahí... Increíble que se acuerden de los cronocrímenes. Bueno, y también tenemos una pregunta del amigo Marc Bayo, gran amigo de Conrado, también músico para cine. Dice: siendo la composición musical una cosa muy personal, íntima, ¿no? Diría, ¿cómo se organizan, cómo trabajan dos compositoras en una misma película? O dos compositores. Pues yo, desde que conozco a Maite, siempre digo que no creo que pudiera replicar lo que hago con Maite con otra persona. O sea, se ha dado ahí como una especie de match. Tenemos una muy, muy parecida manera de entender el cine, de celebrarlo y de disfrutarlo.
nos gustan cosas muy parecidas y musicalmente también coincidimos en gustos. Y luego ocurre que en los procesos, por supuesto, tenemos diferencias, pero hay mucha conexión. Se ha dado ese match en el que no hace falta hablar mucho. Es como que nos entendemos muy bien y por eso creo que me costaría mucho repetir esto con otra persona, porque, bueno, tampoco ha ocurrido, ¿eh? Pero es cierto que es algo muy, muy íntimo y se ha dado, o sea, iba a decir como misteriosamente, no creo que sea tan misterioso, pero bueno, sí, es un buen match. Si me permites, hace ya un año, en fin, hablando de Irati, tuve una conversación para Mundo SEO con Maite y con Arantzazu, que la tengo grabada. Mañana la colgaré en comentarios de este vídeo, porque es una lección de cine. Es decir, ellas dos, no solo ya veréis lo bien que se dialogan entre sí y cómo esto, sino ella es una explicación total sobre el trabajo complicadillo que hicieron en Irati. Lo colgaré mañana para que quien quiera seguir esto, pues que lo vea, porque es un análisis al detalle de eso. Simplemente quería contar eso. Bueno, pues entonces estamos ya sobre el tiempo previsto. Os queremos agradecer mucho, Arantzazu, también Conrado, por esta conversación tan interesante que hemos podido tener. Pues a los que nos están escuchando, pues que también si quieren como compartir el video con sus amigos, con sus amistades, para que también podamos conocer un poco pues más sobre el trabajo de la composición de música de cine, que siempre pues es un tema un poco a veces como oculto, ¿no? Y que Conrado pues hace su trabajo para que se difunda por todas partes. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes. Gracias, Arantzazu. Bon vespre, gràcies Conrado, gràcies Arantzazu. Gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta pronto.